Ahora en este video vamos a ver cuál es el detalle para determinar en qué momento realizar las compras escalonadas cuando se dan oportunidades de compra. Entonces, por ejemplo, si estamos en un ambiente bajista, recuerden que la idea es comprar cuando el precio se aleje lo más posible por debajo de la media. Entonces, viendo el histórico de un ambiente bajista normal, vemos algo como esto, donde si tomamos todas estas caídas y sacamos el promedio, nos da un 9.72%. Así que lo que podríamos hacer es que si vamos a comprar, por ejemplo, en tres partes, y ahí recuerden que ustedes pueden decidir comprar todo de una y no dividirlo en tres o dividirlo en dos, como mejor les parezca, podemos hacer, por ejemplo, la primera compra cuando el precio baje un 3%, desde, ¿no es cierto?, la media hacia abajo. Luego la siguiente compra podría ser al 6% y la última compra sería al 9%. Este es solo un ejemplo, pero la idea es que decidamos este criterio basado en las bajas típicas que tiene una tendencia bajista. Entonces, haber usado el promedio para determinar más o menos cuánto es lo que puede bajar por debajo de la media una tendencia bajista en el S&P 500 es una muy buena referencia para determinar si es que queremos hacer compras escalonadas en una semana donde el precio siga bajando cada vez más abajo. Utilizar el promedio es una muy buena referencia para poder determinar nuestros porcentajes. Aquí lo dividía en 3, 6 y 9, pero podrían elegir entre 2, 5 y 9 o 4, 6 y 9, lo que mejor les convenga, pero lo importante es que tengan una estrategia que esté basada en los números. Entonces, sacar el promedio es sumamente importante para tener una idea más o menos de cuáles serían los porcentajes en los cuales comprarían. Pero la división de los porcentajes, en este caso que es 3, 6 y 9, la verdad que queda a criterio de ustedes. Conozco muchas personas que igual siguen una estrategia similar a la mía y la verdad que ellos deciden sus propios escalones. Entonces al final esa parte es súper subjetiva. Lo importante es que nos basemos en una estadística real del S&P 500 si es que vamos a invertir en este índice. Ahora, si vamos a una tendencia alcista, podemos ver algo como esto, donde la idea es que cuando el precio retrocede a la media hay que comprar. Pero si sigue bajando podemos aprovechar la oportunidad y comprar más. Pero ¿cuánto más puede bajar? Acá podemos ver estos dos casos y en esta otra imagen podemos ver tres casos, donde si sacamos el promedio nos da que puede bajar aproximadamente un 3.84% desde la media hacia abajo en una tendencia alcista, donde la primera compra la podríamos hacer obviamente al 0%, ya que el 0% significa de que tocó la media. Entonces ya viene de un retroceso. Luego la siguiente compra podría ser al 2%, por ejemplo, y la última compra hacerla a los 3.5%, por ejemplo. Recuerden, esto lo pueden definir ustedes. Creo que aquí el único valor que debería ser fijo es el 0%, ya que eso quiere decir de que en una tendencia alcista el precio está por sobre la media, retrocedió hasta tocar la media, ese es punto de compra perfecto, y luego, que sería el 0%, y luego de ahí hacia abajo determinar otros dos bloques en el caso que desean dividirlo en tres. Si lo deciden dividir en dos serían 0% y después puede ser en, no sé, 3.5 o en 3%. Ahí de nuevo queda a criterio de ustedes. Ahora, igual en el video pasado había comentado de que la cantidad a comprar la podemos dividir en partes iguales. Entonces, si teníamos, por ejemplo, $120 como pólvora seca, lo podíamos dividir en tres partes. $40, después volver a comprar $40 y después volver a comprar $40. Pero también podemos hacer algo como esto. Dejarlo en donde la primera compra sería de 20, después la siguiente compra de 70, perdón, de 30 y la última compra de 70, ya que entre más baje el precio, mejor es la oportunidad de compra. O incluso podríamos dejarlo con un excedente, comprar 20, después comprar 30 y después comprar 50, para quedarnos con un excedente en este caso de $20 para volver a usarlo en una siguiente oportunidad donde estemos en una semana, donde el precio baje más de lo que se esperaba y hagamos estas compras escalonadas. Entonces al final el criterio de cómo dividir nuestra pólvora seca cuando hagamos compras escalonadas también queda a criterio de ustedes. Lo importante, otra vez, es que si tenemos pólvora seca es porque dejamos de comprar ciertas semanas porque los precios no estaban adecuados para poder comprar y lo queremos utilizar en lugares o en momentos donde creamos que es una buena oportunidad de compra. En este curso hemos explicado cuáles son los buenos momentos de compra y es ahí entonces donde ustedes van a tener que refinar y determinar
cuánto quieren gastar de esa pólvora seca. Aquí yo acabo de dar algunos ejemplos donde incluso no es necesario gastarlo todo, pero lo importante es que quede a criterio de ustedes. Yo personal lo que hago, porque en un principio hacía 40, 40, 40 en el caso de los $120, lo dividía en partes iguales, pero últimamente también lo que hago es hacer algo como esta slide anterior, donde compro una parte normal, por ejemplo la compra de la semana más un poquito más, luego si es que baja más compro más fuerte y en la última ya suelo comprar todo si es que aún me queda pólvora seca. Entonces, de nuevo, simplemente queda a criterio de ustedes y no hay ningún problema. Pero ya para poder resumir y no nos enredemos. Lo primero, debemos definir cuántas veces compraremos de forma escalonada cuando los precios bajen aún más por debajo de nuestra compra semanal. Pueden ser 2 veces, 3 veces típicamente o simplemente no escalonarlo y comprar todo de una con nuestra pólvora seca cuando el precio se dé y toque, ¿no es cierto?, los valores que estamos buscando. Luego hay que definir el porcentaje de caída que esperaremos para las compras escalonadas. Esto es obviamente siempre y cuando decidan escalonar sus compras. En una semana, estamos siempre hablando de una semana. Si es así, tienen que definirlo. Por ejemplo, voy a comprar en temporada bajista al 3%, luego al 6% y luego al 9%. Definir esos porcentajes. Y finalmente, definir cuánto porcentaje de nuestra pólvora seca usaremos en cada compra escalonada. Ok, definimos que vamos a comprar, por ejemplo, en una tendencia bajista al 3% de caída, al 6% y al 9%. Perfecto. Cuando llega al 3%, ¿cuánto vamos a comprar? Bueno, vamos a comprar quizás solo el 20% de nuestra pólvora seca. Listo. Cuando llega al 6%, ¿cuánto vamos a comprar? Bueno, compraremos el 30% y el restante 50% lo compraremos cuando llegue al 9%. Puede que en una temporada bajista, ¿no es cierto? Cuando el precio empieza a bajar, no llegue nunca a la compra escalonada a la tercera, donde compremos, por ejemplo, el 50%. Y no importa, esto lo explicamos en videos pasados donde esa pólvora seca simplemente queda guardada para una siguiente oportunidad en donde quizás ahí sí va a tocar las 3 escalones y vamos a poder comprar sin problema. Entonces, de nuevo, no hay que preocuparse en que no siempre se den estos escalones. Los tenemos definidos. Yo, por ejemplo, los tengo definidos, pero muchas veces el precio logra tocar simplemente para comprar una vez y cuando estoy esperando la siguiente escalonada, no pasa nada, el precio sigue subiendo en una temporada alcista, por ejemplo, y listo. Y esa pólvora seca no se gastó y se usará quizás más adelante. Entonces, ya con toda esta información deberíamos estar listos para invertir. Partir con poco dinero les ayudará a irse acostumbrando a este proceso. A su vez, como es un análisis que se hace una vez por semana en un gráfico diario, tampoco hay que estar todo el día en el computador. En un principio, toda esta información puede ser abrumadora, pero la única forma de que se vuelva costumbre es empezando.